2 de diciembre de 1993, Medellín, Colombia. El mundo escuchó que Pablo Escobar había sido asesinado a tiros por la policía. Los héroes del techo recibieron millones de dólares en recompensas. Las fotografías se difundieron por la prensa mundial, pero el 17 de marzo de 2023, uno de los policías de ese techo, Hugo Aguilar, dijo algo en su lecho de muerte, y lo que dijo destruyó todo lo que habíamos creído durante 30 años. «Yo no apreté el gatillo», dijo Hugo, con lágrimas corriendo por sus ojos. «Pablo Escobar ya estaba muerto, nosotros solo tomamos fotos». Esto no es solo una confesión, es la revelación de una de las mentiras más grandes de la historia. Antes de comenzar esta historia, no olvides suscribirte, porque lo que te voy a contar hoy no es solo sobre la muerte de un capo de la mafia. Es sobre la verdad, la mentira y el peso de la conciencia que un hombre cargó durante 30 años. Y las últimas palabras de Hugo Aguilar quizás iluminen uno de los secretos más oscuros de la historia. 2 de diciembre de 1993. Las calles de Medellín estaban tensas. Hacía meses que el bloque de búsqueda, un grupo especial de élite de la policía colombiana, perseguía a Pablo Escobar, el hombre más buscado del mundo, el narcotraficante más poderoso de la historia, el rey de la cocaína. Hugo Aguilar tenía 38 años ese día. Era parte del bloque de búsqueda desde hacía 2 años, alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol del trópico y las noches sin dormir. Hugo tenía esposa, 2 hijos pequeños y una deuda bancaria que lo ahogaba. Ser policía en Colombia no pagaba bien, especialmente cuando arriesgabas tu vida cada día. Pero ese día era diferente, todos lo sabían. La inteligencia había localizado a Escobar en el barrio Los Olivos, en una casa de clase media. No era un palacio, no era una fortaleza, era solo una casa común y corriente con techo de tejas rojas y paredes blancas. Si lo atrapamos hoy, le había dicho su compañero Ramiro esa mañana, seremos ricos, hermano. La recompensa es de 5 millones de dólares. Hugo había sonreído nerviosamente. 5 millones. Esa cantidad podría cambiar su vida, podría pagar sus deudas, podría enviar a sus hijos a buenas escuelas, podría darle a su esposa la casa que siempre había soñado. Pero primero tenían que capturar al hombre más peligroso del planeta. A las 3:15 de la tarde, el operativo comenzó. Decenas de policías rodearon la casa. Helicópteros sobrevolaban el área. El corazón de Hugo latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. «Escobar, estás rodeado, sal con las manos arriba». No hubo respuesta. Hugo se refugió detrás de un muro. Las balas silbaban sobre su cabeza. Ramiro estaba a su lado, respirando pesadamente. «Ese hijo de puta no va a rendirse», gritó Ramiro. Y tenía razón. Pablo Escobar nunca se rendiría. Todos lo sabían. Su lema era claro: «Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos». Los disparos continuaron durante 15 minutos que parecieron horas. Luego de repente cesaron. Todo quedó en silencio. «Cúbranme», gritó el comandante Torres. «Voy a entrar». Un grupo de 6 hombres, incluidos Hugo y Ramiro, avanzó hacia la casa. Entraron con cuidado, armas en alto, esperando que en cualquier momento alguien les disparara. Pero la casa estaba vacía. No había nadie en la planta baja. «Subió al techo», gritó alguien desde afuera. Hugo sintió una descarga de adrenalina. Corrió hacia las escaleras, subió rápidamente, con Ramiro pisándole los talones. Cuando llegaron al segundo piso, vieron una ventana rota que daba al techo. «Allí está», gritó Ramiro. Hugo trepó por la ventana y salió al techo. El sol de la tarde lo cegó por un momento. Parpadeó, levantó su arma y entonces lo vio. Pablo Escobar estaba de espaldas, a unos 10 metros de distancia. Llevaba jeans, una camisa blanca y estaba descalzo. En su mano derecha sostenía una pistola. «Suelta el arma», gritó Hugo. Pablo no se movió, no se dio la vuelta, solo se quedó allí, de pie, mirando hacia el horizonte de Medellín. Y entonces, en un movimiento que Hugo jamás olvidaría, Pablo lentamente levantó la pistola, pero no la apuntó hacia los policías, la apuntó hacia su propia cabeza. «No», gritó Hugo. El disparo resonó en el aire. Pablo Escobar cayó hacia adelante, su cuerpo golpeando las tejas del techo con un sonido sordo y terrible. Hugo se quedó paralizado. Ramiro corrió hacia el cuerpo. Otros policías comenzaron a subir al techo. «Lo tenemos», gritó Ramiro. «Pablo Escobar está muerto». Pero Hugo no podía moverse.
No podía apartar la vista de la escena que acababa de presenciar. Pablo Escobar no había sido abatido en un tiroteo heroico. Pablo Escobar se había suicidado. Los siguientes 30 minutos fueron un caos absoluto. Más policías subieron al techo, llegaron periodistas, helicópteros de noticias comenzaron a sobrevolar la zona. Todos querían ver al hombre más buscado del mundo. Hugo estaba sentado en una esquina del techo, temblando, no de miedo, sino de shock. El comandante Torres se acercó a él y a Ramiro. Su rostro estaba serio, calculador. «Escúchenme bien», dijo Torres en voz baja, para que nadie más pudiera oír. «Lo que acaban de ver nadie puede saberlo». Hugo levantó la vista. «¿Qué quiere decir, comandante?». Torres miró alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Escobar se suicidó. Todos lo vimos, pero si eso se sabe públicamente no habrá recompensa, no habrá héroes, no habrá nada». Ramiro frunció el ceño. «¿Y qué sugiere?». Torres se inclinó más cerca. «Sugiero que nosotros lo matamos. Oficialmente. Fue un tiroteo. Él disparó. Nosotros respondimos. Una bala lo alcanzó en la cabeza. Fin de la historia». Hugo sintió que su estómago se revolvía. «Pero eso es mentira. Es supervivencia», respondió Torres fríamente. «Miren, muchachos, todos hemos arriesgado nuestras vidas persiguiendo a este bastardo. Hemos perdido compañeros. Hemos dejado a nuestras familias solas. Y ahora vamos a dejar que la verdad nos quite lo que merecemos». Ramiro miró a Hugo. Hugo miró el cuerpo de Pablo, que ahora estaba rodeado de otros agentes. «¿Cuánto es la recompensa?», preguntó Ramiro lentamente. $5 millones, divididos entre los 6 que subimos primero al techo. 5 millones, divididos entre 6. Casi $1 millón cada uno». Hugo pensó en su esposa, en sus hijos, en las deudas, en las noches que había pasado despierto, preguntándose cómo iba a llegar a fin de mes. «¿Y cómo vamos a explicar las pruebas balísticas?», preguntó Hugo, su voz apenas un susurro. Torres sonrió. «Déjame eso a mí. Tengo contactos en la fiscalía. Los informes se pueden ajustar». Hugo cerró los ojos. Sabía que lo que estaban a punto de hacer estaba mal, pero la tentación era demasiado grande. «Está bien», dijo finalmente. «Lo hacemos». 20 minutos después, la escena había sido reorganizada. La pistola de Pablo había sido colocada lejos de su mano. Los casquillos de las balas policiales habían sido esparcidos estratégicamente, y la historia oficial estaba lista. Pablo Escobar murió en un tiroteo con las fuerzas del orden. Los héroes del bloque de búsqueda finalmente pusieron fin al reinado de terror del narcotraficante más peligroso del mundo. Las fotografías fueron tomadas. La más icónica mostraba a varios policías posando junto al cuerpo de Escobar en el techo, sonriendo, como si acabaran de ganar un partido de fútbol. Hugo estaba en esa foto, sonriendo también, pero por dentro algo se había roto. Los días siguientes fueron un torbellino. Hugo y los otros 5 miembros del equipo se convirtieron en celebridades nacionales, aparecieron en programas de televisión, dieron entrevistas a periódicos internacionales. El presidente de Colombia los condecoró personalmente, y sí, recibieron la recompensa, $850,000 cada uno. Hugo pagó todas sus deudas, compró una casa nueva, envió a sus hijos a escuelas privadas. Su esposa María estaba radiante de felicidad. «Estoy tan orgullosa de ti», le decía cada noche. «Eres un héroe». Pero Hugo no se sentía como un héroe, se sentía como un fraude. Las pesadillas comenzaron 2 semanas después de la muerte de Escobar. Cada noche, Hugo soñaba con ese momento en el techo. Veía a Pablo levantando la pistola hacia su propia cabeza. Escuchaba el disparo, veía el cuerpo cayendo. Y entonces, en el sueño, Pablo se daba la vuelta y lo miraba, con los ojos abiertos, y susurraba: «Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben». Hugo se despertaba empapado en sudor, el corazón latiéndole con fuerza. María estaba preocupada. «¿Qué te pasa, amor? Has estado tan distante últimamente». «Es solo el estrés del trabajo», mentía Hugo. Pero no era el trabajo, era la culpa, era el peso de la mentira que cargaba cada día. Los años pasaron. 1994. Hugo se retiró de la policía en 2008. Había ahorrado suficiente dinero. Vivía cómodamente. Sus hijos habían ido a la universidad. Uno era médico, el otro abogado. Desde afuera, la vida de Hugo Aguilar era perfecta. El héroe retirado, disfrutando de sus años dorados. Pero por dentro, Hugo se estaba desmoronando. Comenzó a beber, no mucho al principio, solo una cerveza por la noche, luego 2, luego una botella de whisky cada fin de semana.
María lo confrontó. Hugo, esto tiene que parar. ¿Qué te está pasando? Él quería decírselo, quería confesar, pero no podía, porque confesar significaría destruir todo, su reputación, el orgullo de su familia, el dinero que habían usado para construir sus vidas. Así que siguió bebiendo y siguió mintiendo. En 2015, Ramiro, su antiguo compañero, murió de un ataque al corazón. Hugo fue a su funeral. Allí vio a los otros miembros del equipo del techo. Ninguno de ellos habló sobre ese día, pero Hugo podía ver en sus ojos que ellos también cargaban el peso. Después del funeral, el comandante Torres, ahora un anciano de 75 años, se acercó a Hugo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Torres en voz baja. Hugo lo miró. Cada maldito día. Torres asintió lentamente. Yo también, pero ya es demasiado tarde para cambiar nada, ¿verdad? Hugo no respondió, porque sabía que Torres tenía razón, o al menos eso pensaba. Marzo de 2023. Hugo tenía 68 años. Una mañana se despertó tosiendo sangre. María insistió en llevarlo al hospital. Los doctores hicieron pruebas, muchas pruebas. Una semana después llegó el diagnóstico: cáncer de pulmón, etapa 4, incurable. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó Hugo, su voz sorprendentemente calmada. El doctor dudó. Tal vez 6 meses, quizás menos. Hugo asintió. No sintió miedo, sintió algo más extraño, sintió alivio. Finalmente iba a terminar. El dolor, la culpa, la mentira. Pero antes de morir, Hugo supo que tenía que hacer una cosa. Tenía que decir la verdad. Esa noche, Hugo llamó a su hijo mayor, Carlos, que ahora tenía 35 años y era un respetado cirujano en Bogotá. Hijo, necesito hablar contigo sobre 1993, sobre Pablo Escobar. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿Qué hay que hablar, papá? Tú lo mataste. Eres un héroe. Hugo negó con la cabeza lentamente. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No, hijo, yo no lo maté. Carlos se sentó lentamente en la silla junto a la cama del hospital. ¿Qué quieres decir? Y entonces, después de 30 años de silencio, Hugo Aguilar comenzó a hablar. Le contó todo: el momento en el techo, el suicidio de Pablo, la reunión con Torres, la decisión de mentir, el dinero, las recompensas, todo. Cuando terminó, Carlos estaba pálido, en shock. Papá, ¿estás diciendo que toda tu carrera, toda nuestra vida, está construida sobre una mentira? Hugo asintió sollozando. Lo siento, hijo, lo siento mucho. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. Hubo un largo silencio. Finalmente se dio la vuelta. ¿Qué vas a hacer ahora? Hugo respiró profundamente. Voy a decir la verdad, públicamente, antes de morir. Papá, si haces eso, destruirás todo, tu reputación, nuestra familia, todo. Lo sé, dijo Hugo, pero tengo que hacerlo. No puedo morir con esta mentira. 17 de marzo de 2023. Hugo contactó a un periodista investigativo llamado Andrés Villegas. Le dijo que tenía información explosiva sobre la muerte de Pablo Escobar. Andrés llegó al hospital con una cámara. Hugo estaba débil, conectado a tubos de oxígeno, pero su mente estaba clara. Voy a contarte algo que nadie sabe, comenzó Hugo, algo que he guardado durante 30 años. Durante las siguientes 2 horas, Hugo contó toda la historia. Andrés escuchaba, atónito, grabando cada palabra. Cuando Hugo terminó, Andrés apagó la cámara lentamente. Señor Aguilar, ¿se da cuenta de las implicaciones de lo que acaba de decir? Completamente, respondió Hugo. Pero ya no me importa, solo quiero morir en paz. La entrevista fue publicada 3 días después. El titular decía: exclusiva, policía confiesa que Pablo Escobar se suicidó. 30 años de mentiras reveladas. La reacción fue inmediata y explosiva. Algunos lo llamaron mentiroso, otros lo llamaron valiente. El gobierno colombiano negó las acusaciones. Los otros miembros del equipo del techo también negaron todo, pero Hugo no se retractó, sabía la verdad, y ahora el mundo también. Su familia quedó destrozada. María dejó de visitarlo en el hospital. Carlos le habló una última vez, diciéndole que había destruido todo por lo que habían trabajado, pero Hugo durmió mejor esas últimas semanas de lo que había dormido en 30 años. Hugo Aguilar murió el 3 de abril de 2023, exactamente 17 días después de su confesión pública. Sus últimas palabras fueron para la enfermera que lo atendía: finalmente estoy libre. Su historia dividió a Colombia.
Algunos expertos balísticos revisaron las fotos antiguas y encontraron inconsistencias que apoyaban la versión de Hugo. Otros insistieron en que era solo un hombre moribundo buscando atención. La verdad, como siempre, quedó enterrada en algún lugar entre la leyenda y la realidad. Pero una cosa es cierta: Hugo Aguilar vivió 30 años como un héroe y murió como un hombre honesto. Y tal vez, al final, eso era lo único que realmente importaba. Esta historia nos recuerda que a veces las mayores victorias se construyen sobre las mentiras más grandes y que el peso de la verdad, no importa cuánto tiempo la guardemos, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal, porque las historias más poderosas no son las que celebran a los héroes, son las que revelan su humanidad.